Hola, buenas tardes. Soy el Dr. Santos Acosta, Compactor Instructor, y hoy hay un tema de histología. Vamos a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es muy importante. ¿Por qué? Porque está muy expuesto al ambiente externo. Vamos a tener que cada minuto respiramos 12 a 16 veces medio litro de aire. Entra medio litro, sale medio litro. El sistema respiratorio lo podemos dividir anatómicamente en superior e inferior. De la cavidad nasal a la laringe superior. Y de la tráquea hacia el saco alveolar, donde pasa el intercambio gaseoso inferior. De forma funcional, la podemos dividir conductivo, que es de la cavidad nasal, al bronquiolo, y respiratorio, que a partir del bronquiolo respiratorio ya pasa a intercambio gaseoso. ¿Por qué es importante la porción conductiva del sistema respiratorio? Porque es la porción que se encarga de humedecer, calentar y filtrar el aire. La porción respiratoria como tal se encarga del intercambio gaseoso. Saber que aquí cavidad nasal, faringe, laringe o caja de voz, la tráquea, los bronquios primarios, secundarios y terciarios hasta llegar a los bronquiolos y al final los sacos alveolares. Vamos a empezar con la cavidad nasal. La cavidad nasal va desde las narinas, que es el orificio externo de la nariz, hasta las coanas, que conecta la cavidad nasal como tal con la faringe. Adentro de la cavidad nasal vamos a tener primero el vestíbulo. El vestíbulo es la pequeña área que todavía es piel, que todavía es epitelio plano estratificado con estratocornio. Esto también aquí donde se encuentran las vibrisas. Las vibrisas son esos pequeños pelitos. Por lo tal, desde aquí empieza la filtración. Y acá las coanas, que se dividen en tres, inferior, media y superior, también se encargan de calentar y humedecer el aire como tal. Por eso es tan importante respirar, pero por la nariz, porque están filtrando, calentando y humedeciendo el aire. Vamos a ver que también aquí, especialmente en la porción inferior, está bien vascularizada la nariz. Tanto que ahí es muy común la epistaxis. La epistaxis es el sangrado de la nariz. Entonces, si nos llega un paciente con epistaxis por cualquier razón, entonces tenemos que sostener las alas nasales contra el tabique nasal. Se recomienda 10 minutos. Y en caso de que tengamos oximetazolina, que es Afrin, 2 disparos en cada poro nasal antes de presionarlos por 10 minutos. En caso de que eso no es suficiente, se va a tener que hacer un tapón nasal. También de la cavidad nasal hay conexiones, ¿no? Hacia los senos paranasales, frontales, maxilares, esfenoidales y los etmoidales. Por eso es tan importante saberlo. ¿Por qué? Porque una rinitis puede ser una rinosinusitis, puede también haber infección a nivel de los senos paranasales debido a que está conectadas a la nariz. También de aquí sale el conducto nasolagrimal. Por eso cuando alguien está llorando, de repente también empieza a producir mucho moco porque muchas de las lágrimas van a drenarse hacia la nariz. Ok, vamos a ver que la cavidad nasal como tal va a estar dividida en dos porciones. El tercio superior, que va a ser la porción olfatoria, y los 2 tercios inferiores, que van a ser las porciones respiratorias, de epitelio respiratorio. Vamos a ver que el epitelio respiratorio, como tal, el epitelio olfatorio, viene desde el bulbo olfatorio. De aquí salen las neuronas bipolares que se van a encargar del olfato y pasan a través de la lámina cribosa. Entonces, ¿qué pasa con un golpe fuerte que afecta justo aquí la lámina cribosa? Vamos a ver que el paciente va a tener anosmia, que significa que va a perder el olfato. Otras porciones vamos a tener las células basales, las células sustentaculares que se encargan de la nutrición, y aparte de las neuronas bipolares que son las células olfatorias. Aparte tenemos lo que son las glándulas de Bowman. Producen una secreción especial amarillenta que es la que atrapa como tal las moléculas de olor y permite que estas fibritas que salen de la neurona bipolar puedan olerlas. Aquí vamos a tener el epitelio olfatorio. Si vemos aquí abajo vamos a tener las células basales. Todo aquí son puras neuronas bipolares y arriba están los núcleos de las células sustentaculares. Aparte vamos a ver que las glándulas de Bowman que producen la secreción especial amarillenta que necesitamos para el olfato.
Siguiente vamos a tener el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Como sabemos, se puede dividir el epitelio por forma, es cilíndrico. Tomamos la célula más superficial, acerca al lumen, y vemos que es una célula cilíndrica. Entonces, como tal, es un epitelio cilíndrico. Ciliado, ¿por qué? Porque tiene aquí, son cilios, estas prolongaciones, modificaciones de la región apical de la célula son cilios. ¿Y por qué pseudoestratificado? Porque si vemos todas las células salen de la lámina basal, significa que no hay estratos como tal, pero al microscopio, como vamos a ver, como esto es un estrato, esto es otro estrato, va a parecer estratificada aunque no lo está. Entonces de ahí el nombre epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, también conocido como epitelio respiratorio. Las células más comunes son la célula basal, que regenera, la célula cilíndrica ciliada, que estos cilios de que se encargan de barrer moco. Nosotros estamos produciendo moco de forma constante. Todo el moco se está barriendo hacia el esófago. Todo el moco, la mayoría de todo el moco que producimos nos lo vamos a tragar. Es normal, llega a la cámara gástrica y el pH gástrico lo va a destrozar. ¿Qué pasa si no funcionan estos cilios? Pues va a haber un problema porque el moco se va a estancar, los bichos, las toxinas que entran en nuestro sistema respiratorio se van a quedar atrapados, va a aumentar la frecuencia de infecciones respiratorias. Entonces, si un paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, puede ser por un trastorno del cilio, uno muy común en que está dañado la dineína, que sabemos que es muy importante para los microtúbulos, que eso forman parte de los cilios. Se llama síndrome de Gartenegger. ¿Y qué pasa? ¿Qué otro lugar, aparte de los cilios, hay microtúbulos? También sabemos que los flagelos de los espermatozoides también tienen como tal microtúbulos. Entonces, aparte de infecciones recurrentes, en el síndrome de Gartenegger también va a haber infertilidad. Y en la mujer puede ser que no tiene espermatozoides, pero el epitelio también está ciliado para mover el óvulo hacia el lugar de implantación. Entonces, los cilios ayudan en ese movimiento. Entonces, también aumenta el riesgo de infertilidad no solo en el hombre, pero también en la mujer. Y también en mitad de la población que tiene este síndrome también tiene algo que se llama situs inversus. ¿Se recuerdan de embriología? Los cilios, el movimiento de los cilios determina el posicionamiento de los órganos. Entonces, si no está dando vueltas el cilio, no saben hacia dónde. Puede resultar con todos los órganos del lado equivocado, que se llama situs inversus. Otra célula que vamos a tener que es muy común es la célula caliciforme. La célula caliciforme se encarga de producir la mayoría del moco. Entonces, no solo los cilios son importantes para barrer el moco, pero para atrapar todo necesitamos el moco, necesitamos las células caliciformes. En caso de que este moco está muy viscoso, como en caso de fibrosis quística, en que está dañado un canal de cloro, también vamos a tener infecciones recurrentes de vías respiratorias. Entonces, si está dañado los cilios de la célula ciliada, cilíndrica, vamos a tener síndrome de Gartenegger. Si está dañado el canal de cloro de la célula caliciforme, podemos tener fibrosis quística. Otras dos que se llaman célula en cepillo y células del sistema neuroendocrino difuso son un poquito más raras. Las células en cepillo se cree que son células caliciforme vacías. Y las células del sistema neuroendocrino difuso producen muchas sustancias. Tenemos que las células de Kulczycki, que son las células del sistema neuroendocrino difuso en el sistema respiratorio, también están asociadas con metástasis bronquial. Ahora, como tal, aquí vemos el epitelio respiratorio. Como vemos, parece que está estratificado. Ya vimos que es pseudoestratificado porque parece que está estratificado. ¿Cómo sabemos? Porque pues vemos que aquí está ciliado y vemos que tiene células cilíndricas, aparte con las células caliciformes. La faringe vamos a dividir que se divide en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe tiene epitelio respiratorio y también está conectada al oído medio porque, a través de la tuba auditiva. ¿Por qué es esto importante? Porque una faringitis se puede hacer a una otitis media, entonces hay que checar. La bucofaringe y la laringofaringe, que son los 2/3 inferiores, vamos a ver que están con epitelio plano estratificado.
Como tal, vamos a ver la laringe. Una porción muy importante de la laringe son cartílagos. Tenemos el cartílago tiroideo, cartílago cricoideo y la epiglotis. Vamos a ver que la epiglotis determina si entra o no entra el aire a la tráquea. ¿Por qué es esto importante? Cuando tragamos algún líquido, alguna comida, la epiglotis se va a cerrar, significa que no va a entrar a la tráquea, y se abre cuando inspiramos. Entonces ayuda a regular que entra a la tráquea. Mientras que el tiroides, el cricoides determinan el tamaño como tal de la caja de voz, de la laringe. Por eso los hombres que pues después de la pubertad desarrollamos el cartílago tiroides, la manzana de Adán, tenemos la voz más ronca, ¿no? La voz más grave. Otros cartílagos pequeños es los ariterioideos, los corniculados y los cuneiformes. También forman parte de la epiglotis. Aquí, hialinos, tenemos tiroides y cricoides, elástico, epiglotis, y de los chiquitos, la parte de la aritenoides es hialino, parte de la aritenoides es elástico, y los corniculados y cuneiformes son cartílago elástico. La laringe, lo más importante son estos pliegues, especialmente el par inferior, que son las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales verdaderas se llaman así porque sí tienen músculos, mientras que las par superior solo tienen puro tejido conectivo, no tienen nada de músculo. Estas son las que controlamos para cambiar como tal el sonido que estamos haciendo al pasar aire por la laringe. Entonces, cuando tenemos una laringitis, una infección a nivel de la laringe, pues uno de los síntomas principales es el cambio de la voz ronca. Entonces, si vemos aquí, vemos puro tejido conectivo y glándulas aquí. Entonces, estas son los pares de cuerdas vocales falsas. Mientras que acá vemos todo este músculo, estas son las cuerdas vocales verdaderas. Como tal, aquí vamos a ver tanto epitelio respiratorio como epitelio plano estratificado, pero sin estrato córneo. Okay. Vamos a ver entonces, vamos a repasar el sistema respiratorio superior. Vimos que el vestíbulo nasal tenemos estratificado, escamoso con estrato córneo, es lo mismo que la piel de afuera. Aparte de eso, pues tenemos el soporte hialino, pues tenemos aquí a nivel de la nariz, pues nuestro cartílago hialino, y algo especial son esos pelitos que llaman el nombre de vibrisas, se encargan de la filtración. La mucosa nasal, vemos que es los 2/3 inferiores de la cavidad nasal, que es el epitelio pseudoestratificado, ciliado cilíndrico, y aparte tenemos el plexo venoso, que es un área muy irrigada, se llama la área de Kieselberg, que es la razón que es tan fácil la epistaxis nasal, que es el sangrado por la nariz. Mucosa olfatoria, pues ya hablamos de ella, pues principalmente tiene las neuronas bipolares, tenemos las glándulas de Bowman que se encargan de secretar esa secreción amarillenta para que funcionen las células olfatorias, y pues están asociadas al hueso, especialmente porque pasan a través de la lámina cribosa. Sabemos si tenemos un trauma cráneoencefálico fuerte, podemos perder la olfacción, podemos desarrollar pues, anosmia. La faringe como tal, respiratorio en la nasofaringe, epitelio plano estratificado en el resto. Y aquí a través de la nasofaringe vamos a ver que están las amígdalas faringeas, que es el primer contacto inmunológico. Aparte de que el moco también va a tener inmunoglobulina A. La epiglotis y las cuerdas vocales, vamos a ver que va a estar mezclado el epitelio, va a ser tanto epitelio respiratorio como epitelio plano estratificado. Y vamos a ver que el cartílago, tanto hialino, y el tiroide cricoides, el elástico de la epiglotis van a formar una parte muy importante de su estructura. La epiglotis siendo la tapa que permite que entre el aire y no permite que entre la comida y el agua, y la tiroides y cricoides que determinan su forma. Y las cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores que determinan la fonación. Ahora ya vamos a entrar al sistema respiratorio inferior. Vamos a empezar con la tráquea. Todo está cubierto por mucosa, y aquí vamos a empezar con epitelio estratificado, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, que es el epitelio respiratorio. Va a tener su lámina propia y va a tener su muscularis mucosa. Como tal, lo importante de la muscularis mucosa, que es lo que se encarga como tal de la broncoconstricción, es que al avanzar de la tráquea, los bronquioles aumentan significativamente de tamaño.
Por eso los bronquiolos son los responsables principales de la broncoconstricción. Cuando no puede respirar un asmático es porque a nivel de los bronquiolos hay broncoconstricción. Después vamos a tener la submucosa, que es tejido conectivo. Es muy importante, es el tejido elástico a nivel del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque al meter aire, al inspirar, vamos a estar expandiendo y al expirar están retrayendo, especialmente a nivel de los alvéolos. Y la adventicia, que es el último tejido conectivo, aquí se encuentran los característicos anillos en C de la tráquea. Y aquí, pues en este corte, pues lo vemos, ¿no? Ya, al pasar la diferencia entre la tráquea y el bronquio, que va a ser de bronquio primario a bronquios secundarios a bronquios terciarios, va a ser más que nada el cartílago. El cartílago se va a hacer de forma irregular, ya no tiene esa C característica, es más pequeño. Ya, cuando llega al fin al bronquiolo, ya hay ausencia total de cartílago. Ya el epitelio se hace de epitelio cilíndrico simple ciliado a epitelio cuboide simple ciliado. Y hay disminución de las células caliciformes como tal, y hay una célula nueva que se llama la célula de Clara. Estas células de Clara son de forma cuboide, producen algo que se llama un agente tensoactivo. ¿Qué hace un agente tensoactivo? Cuando pues metes aire se expande el pulmón, pero cuando sacas aire se retrae. Para que no se colapsen los bronquiolos, las células de Clara necesitan formar este agente tensoactivo. A nivel de los alvéolos, el agente tensoactivo se llama el factor surfactante. Aquí vamos a tener un bronquiolo. Si ven aquí el epitelio está entre cuboide y cilíndrico, pero todo esto rosita alrededor es puro músculo liso. Por eso aquí es el lugar más importante de broncoconstricción. Ya aquí el epitelio plano simple que vemos son los alvéolos. Ya cuando ven esta en forma de red, tantos alvéolos juntos, pues ya vamos a pensar más que estamos en el árbol bronquial y estos son los alvéolos. Y no confundirlos con endotelio, pues vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque no vemos nada de células rojas, no vemos nada de eritrocitos. Y aquí vamos a ver que el bronquiolo terminal, aquí ya es puro cuboide y justo aquí ya se está convirtiendo a bronquiolo respiratorio, donde ya empieza a tener salidas aquí como alvéolos, al epitelio plano que vemos. El bronquiolo respiratorio como tal, aquí pues bronquiolo terminal, y si ven aquí es el bronquiolo respiratorio, aquí estos salientes ya se llaman alvéolos y al final con el saco alveolar. Algo importante de los alvéolos es en caso de que se tapa algún alvéolo y pues necesitamos pues respiración colateral, pues aquí están estos que se llaman los poros de Kohn. Por mientras ya terminamos el día de hoy. Si quieren más al tarde, a las 7 de la tarde vamos a seguir con esto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.